Después de un año de intentos, Sofía y Roy se llenaron de alegría al descubrir que esperaban su segundo hijo, dándole a John la compañía que tanto anhelaba. La llegada de la noticia durante el trabajo de parto, con la urgencia médica y la sorprendente acción de Roy, creó un momento memorable. Esta vez, el embarazo no seguía el plan establecido, sino que llevaba consigo una sorpresa inesperada. El deseo de darle un hermano o hermana a John se hacía realidad, pero el destino les tenía preparado un giro inesperado. Durante el ultrasonido destinado a desvelar el género del bebé, Sofía solicitó al médico que no les revelara la información en ese instante. En cambio, el profesional anotó el resultado en un papel y se lo entregó a una amiga de Sofía encargada de coordinar una pequeña fiesta entre amigos y familiares. La revelación sucedió entre golosinas y un pastel, cuando globos morados y rosados flotaron y se adhirieron al techo, señalando que se trataba de una niña. La noticia emocionó a todos, pero fue el llanto emocionado de Roy lo que conmovió profundamente a todos. Abrazó a su esposa y a su hijo, expresando la realización de ese sueño que tanto habían acariciado. La emoción del padre ante la llegada de su hija fue conmovedora y contagiosa, y bromeó mencionando su amor por el equipo Red Sox, al que también enseñaría a su hija a jugar béisbol. Las risas y la alegría llenaron el ambiente en ese momento especial. En la universidad, Roy inició un viaje de amor y complicidad que culminó con la feliz expectativa de la llegada de su tan esperada hija. Gracias a su talento como bateador, logró ingresar a una prestigiosa universidad en la región de Boston. Su habilidad era notable desde joven, siendo campeón regional en la liga estudiantil a los 16 años, y llamando la atención de los reclutadores a los 17 debido a la impresionante cantidad de puntos anotados durante el campeonato de ese año. Aunque una lesión en el hombro impidió que se convirtiera en jugador profesional, continuó jugando para la universidad durante toda su carrera. Uno de sus recuerdos más queridos fue durante un entrenamiento en el campus, donde después de batear la pelota hacia el cielo, vio a Sofía por primera vez, una joven hermosa que nunca había visto antes y que se convirtió en el amor de su vida. Después de varios años juntos, Roy y Sofía se casaron en una ceremonia sencilla y elegante. Un año después de la graduación de Sofía, que se convirtió en ingeniera, dejó el bate de béisbol pero permaneció cerca del deporte. Cuando su hijo John nació, fue una de las mayores alegrías de su vida, y desde los 3 años ya jugaban juntos bateando la pelota. Aunque no tenían expectativas de que John siguiera los pasos de su padre como atleta, la familia se divertía pasando tiempo juntos jugando con pelotas en el jardín y asistiendo a los juegos de los Red Sox. Ahora, con la inminente llegada de una hija, Roy y John solían acostarse en la cama con Sofía, escuchando al bebé patear y moverse en su vientre. Todo parecía perfecto, con la pareja preparándose para recibir al nuevo miembro de la familia, con compras y decoración especial en la habitación. El día del parto estaba programado para dentro de 10 días, y apenas podían esperar para dar la bienvenida a la pequeña con todo el amor y la comodidad que se merecía. Sin embargo, no sabían que el destino aún les tenía preparado un giro inesperado. Sofía estaba tranquila durante el proceso, ya que ya lo había experimentado antes y pensaba que sabía cómo ocurriría todo. Sin embargo, en la penúltima semana, un evento inesperado cambió todo. Se despertó sintiendo leves contracciones y sin mucha preocupación, fue con su esposo al hospital para asegurarse de que todo estuviera bien. Durante la consulta, las contracciones aumentaron repentinamente y su bolsa se rompió, trayendo complicaciones. Comenzó a sentir mareos y náuseas, debilitándose por no haber desayunado debido a las contracciones. Aunque no había pasado por esto en su primera experiencia de parto, todavía pensaba que podría ser algo sencillo, tal vez el bebé llegando antes de lo previsto. La situación empeoró rápidamente cuando ella se desmayó frente a la médica, asustando a su marido Roy, quien nunca la había visto en ese estado. El equipo médico estaba agitado tratando de entender lo que estaba sucediendo. La frecuencia cardíaca de Sofía disminuyó, y su presión arterial cayó a 0, mientras los médicos luchaban por salvar su vida. La bebé también mostraba signos vitales en descenso. Ante esta emergencia, el cuerpo de Sofía fue colocado en una cama con varios aparatos que monitoreaban su salud y la del bebé. Los médicos pronto diagnosticaron que estaba sufriendo una embolia de líquido amniótico, una reacción alérgica rara cuando el líquido amniótico entra en el torrente sanguíneo de la madre, afectando el funcionamiento del corazón y los pulmones. Comenzó una carrera contra el tiempo.
Fue llevada rápidamente a una ala diferente de la maternidad rumbo al quirófano, donde las enfermeras no permitieron que Roy la acompañara. Él protestó enérgicamente, expresando su deseo de estar cerca de su esposa e hija en ese momento difícil. Pero las enfermeras insistieron en que la situación era demasiado delicada, y los médicos necesitaban total concentración, ya que había la posibilidad de que no sobreviviera, y en caso de que sobreviviera, Sofía nunca sería la misma persona. Al escuchar eso, Roy sintió como si el mundo se desplomara sobre sus hombros, solo en el pasillo de la maternidad. Su voluntad era descargar toda la angustia en las paredes, golpeándolas hasta que sus puños sangraran. Sin embargo, en lugar de eso, se agachó y apoyó la cabeza en la pared con todas sus fuerzas. Comenzó a hablar en voz baja consigo mismo. Quienes presenciaban esa escena no sabían si estaba rezando o simplemente deseando que todo saliera bien, pero ciertamente era una escena angustiante. Roy necesitaba ser fuerte, pues estaba a punto de enfrentar una de las derrotas más dolorosas de su vida. Mientras tanto, en el quirófano, la condición de Sofía se complicó aún más. Sin ninguna medida tomada por el equipo de salud que fuera capaz de evitar lo peor, a las 10:20 de esa mañana, Sofía fue declarada muerta. Aunque fue una situación terrible para todos los presentes, no había tiempo para lamentarse. El equipo médico aún estaba decidido a salvar al bebé. Fuera de la sala de cirugía, Roy caminaba de un lado a otro completamente desorientado. Era demasiado para él soportar. Ambos habían pasado los últimos meses preparándose para la llegada del bebé, planeando cómo sería la vida en familia y soñando con el rostro de su bebé. Ni siquiera habían elegido un nombre. Querían mirar a su hija y luego decidir. Ahora estaba solo allí, teniendo que despedirse de la mujer que conoció por casualidad hace 10 años, gracias a un partido de béisbol. Se sentía impotente y asustado. Nunca había pasado por algo tan doloroso y estaba en estado de shock. A pesar de las dificultades, Roy se mantuvo firme, decidido a no rendirse mientras hubiera una mínima posibilidad de revertir esa situación. Su hija todavía luchaba por la vida, y no permitiría que su esposa se fuera sin luchar también. Con valentía, enfrentó el desafío de la única manera que podía. Arrodillado, hizo la petición más sincera y dolorosa de su vida, confiando en que tal vez hubiera un propósito mayor en todo eso. En un pasillo del hospital, rodeado de desesperación, Roy suplicó una oportunidad para abrazar a su esposa una vez más. Luego movilizó a su familia y amigos, pidiéndoles que vinieran al hospital de inmediato. Juntos, todos se unieron en oraciones y súplicas por Sofía y la salud del bebé. El apoyo fue tan grande que incluso personas desconocidas se manifestaron en las redes sociales deseando el bienestar de la familia. Después de las plegarias, la situación seguía siendo crítica. Sofía estaba en la sala de cirugía, y los médicos luchaban por reanimarla en un último intento desesperado. Mientras tanto, el equipo médico logró salvar la vida de la recién nacida. A pesar de su fragilidad inicial, la emoción de sostener a su hija en brazos fue abrumadora para Roy. Una mezcla de lágrimas y risas, una sensación indescriptible de alivio y gratitud por la vida que ahora tenía en sus brazos. Sin embargo, todavía existía incertidumbre sobre si la recién nacida podría ser consolada por su propia madre en su primer día de vida. Ya había oído hablar de experiencias de este tipo capaces de confundir nuestra lógica y alterar nuestros sentidos, pero solo ahora comprendía su verdadero significado y lo difícil que era explicarlo. En los breves momentos en los que pudo mirar a la niña, no tuvo dudas sobre el nombre que debería recibir. Gracia. Así es como se llamaría. Roy se sentía feliz de tener a su pequeña Gracia, pero el miedo de perder a su esposa al mismo tiempo se cernía como una sombra amenazante, capaz de arruinar toda su felicidad. El destino decidió apostar por la esperanza del exatleta, y pronto apareció la médica para dar la noticia. Sofía había reaccionado al último intento de reanimación. Aún tenía el pulso débil, pero había vuelto a respirar. La médica explicó que nadie sabía exactamente cómo había sucedido, pero estaban dispuestos a hacer todo lo posible para estabilizar a la mujer. Roy abrazó a sus familiares y amigos que estaban a su alrededor, sintiendo como si una tonelada de angustia hubiera sido retirada de sus hombros. Los médicos trasladaron a Sofía a la UCI, donde hicieron todo lo posible para mantenerla respirando. Ella empezó a mostrar una disminución en los signos vitales nuevamente. El hermano de Sofía, un cirujano, llegó al hospital y solicitó ver sus registros.
Sabía que eso no era nada bueno, y que los riesgos eran extremos. Su hermana estaba en estado de colapso cardiovascular. Él fue a la sala de espera y explicó a todos lo que estaba sucediendo. Era un momento extremadamente triste y aterrador. Entonces, Roy se levantó, miró a la recién nacida y decidió entrar en la habitación de su esposa en la UCI. Mientras los médicos y las enfermeras revisaban expedientes, monitoreaban la situación en pantallas y administraban medicamentos, el ingeniero se acercó a Sofía y tomó su mano. «Te amo, y siempre te amaré. Gracia está conmigo, y es hermosa y perfecta. Si todavía tienes fuerzas para luchar, por favor, lucha». La fe de Roy en la recuperación de su esposa era fuerte, pero las condiciones de Sofía no cambiaron. Incluso después de 2 transfusiones de sangre, su estado aún se consideraba crítico. Su corazón estaba fallando, bombeando cada vez menos sangre al cuerpo, y los pulmones dejaron de funcionar. Ella respiraba con la ayuda de aparatos. Sofía estaba inconsciente y fría. En cualquier momento podría exhalar su último suspiro. Sin embargo, uno de los médicos notó algo que estaba pasando desapercibido. Al revisar uno de los exámenes y observar la situación de la paciente, notó que uno de los órganos había sido cortado por error y seguía sangrando sin que lo hubieran notado antes. Casi siendo considerada fallecida por segunda vez, fue trasladada a otra sala de cirugía en otro hospital. Este complejo estaba mejor equipado para la situación y tenía una máquina que ayudaría con la oxigenación por membrana extracorpórea, restaurando las funciones del corazón y los pulmones. La sedación también fue reducida hasta que Sofía recuperó la conciencia, permitiendo evaluar sus funciones neurológicas. Tan pronto como comenzó a mostrar signos de vida nuevamente, Roy regresó a la sala y se quedó a su lado, sosteniendo su mano. Dijo con esperanza: «Hola, mi amor». Aunque confusa y debilitada, Sofía sonrió en respuesta, dejando escapar una lágrima. Los médicos quedaron sorprendidos por esta reacción después de todo lo que había pasado. Su cerebro no solo sobrevivió, sino que sus funciones neurológicas estaban más preservadas de lo esperado. Fue en ese momento cuando Roy se dio cuenta de que había una verdadera oportunidad de salvar a Sofía. Los médicos informaron que intentarían una nueva cirugía y pronto la volverían a anestesiar. Con agilidad, Roy trajo a la recién nacida Gracia y la puso en los brazos de Sofía, permitiendo que madre e hija se tocaran por primera vez. «Se llama Gracia, mi amor. Nuestra hija está aquí, viva. Estaremos a tu lado cuando despiertes», dijo Roy con la voz entrecortada por la emoción. Samantha estaba muy debilitada, pero la expresión en su rostro y sus ojos cambió por completo al ver y sentir a su hija, pareciendo despertar algo interno que le dio nuevas fuerzas. Determinada a seguir luchando por la vida, Sofía enfrentó la aplicación de la anestesia, volviendo a quedar inconsciente. Mientras tanto, Roy se hizo cargo de Gracia y esperó ansiosamente. John estaba en casa de sus abuelos, sin tener la menor idea del peligro que su madre enfrentaba. Toda esta situación fue la prueba de fe y resiliencia más dura que Roy y muchos de sus amigos y familiares habían pasado. Sin embargo, finalmente, la cirugía llegó a su fin de manera milagrosa. El estado de Sofía se estabilizó. Los médicos estaban exhaustos y confundidos, cuestionando cómo el cuerpo de una mujer pudo enfrentar la muerte y el nacimiento de una vida al mismo tiempo. Roy lloró de alivio, y al llamar a sus padres apenas pudo dar la buena noticia, ya que aún estaba temblando de emoción. Tuvieron la oportunidad de visitar la maternidad para conocer a la pequeña Gracia y llevarla junto al hermanito de ella. Después de 24 horas, el ventilador fue retirado, y Sofía volvió a respirar por sí misma. Solo unas horas después, se despertó, y con debilidad, miró a su alrededor. Roy, con lágrimas en los ojos, le sonrió y dijo: «Bienvenida de nuevo, mi amor». La familia finalmente pudo reunirse, y la alegría y gratitud llenaron la habitación. Los médicos, todavía sorprendidos por el giro inesperado de los acontecimientos, afirmaron que el caso de Sofía era un auténtico milagro médico. A pesar de los momentos críticos y las probabilidades en su contra, Sofía se recuperó y estaba lista para abrazar a sus hijos. La historia de Sofía, Roy y Gracia se transformó en un testimonio de fe, amor y esperanza. Los amigos,
la familia e incluso desconocidos que siguieron la historia en las redes sociales celebraron este renacimiento. La familia enfrentó desafíos y pruebas inimaginables, pero al final, la vida triunfó sobre la muerte y el amor prevaleció. Si te gustó la historia, por favor haz clic en el botón de me gusta. Y si este otro video que está apareciendo en la pantalla también te emociona, agradeceré que lo veas. Buena sesión y hasta el próximo video.